En esta sección del curso estaremos hablando sobre filtros pasivos. Y un filtro básicamente es un dispositivo que permite el paso de ciertas cantidades y no permite el paso de otras, ¿verdad? En la vida cotidiana pues tenemos los filtros de agua que dejan pasar el agua y filtran, ¿verdad?, sedimentos que uno no quiere que aparezca en el agua. Así que en términos electrónicos, ¿verdad?, en el campo de la electrónica, pues entonces los filtros se utilizan mucho en el área de comunicaciones porque lo que se interesa, ¿verdad?, es filtrar frecuencia. Se les llama filtros pasivos porque utilizan componentes pasivos como los que conocemos y hemos estudiado ya, que son la resistencia, el inductor y capacitor. Así que se hacen unas combinaciones de resistencia capacitor o resistencia inductor o resistencia capacitancia e inductancia y se construyen estos filtros. Más adelante, ¿verdad?, se estudian filtros de tipo activo, que ya esos envuelven componentes como circuitos integrados, ¿verdad? Y tienen otras características, pero en esencia se parecen a los filtros pasivos. Ya hablamos de que los filtros se utilizan mayormente en el área de comunicaciones, ¿verdad? Y ahí pues cada vez que uno sintoniza un radio, pues básicamente lo que hace es filtrar alguna frecuencia, ¿verdad? Que están así calificadas, ya sea en AM o en FM, todas las frecuencias están, ¿verdad?, en el aire, pero cuando uno sintoniza, pues uno filtra esa frecuencia, ¿verdad?, que es la de esa estación de radio que uno desea escuchar. Es un ejemplo, ¿verdad?, en el área de comunicaciones donde se utilizan los filtros, pero hay muchas otras aplicaciones. Los más utilizados que vamos a ver aquí, ¿verdad?, son los filtros pasa baja, que le llaman low pass, el pasa alta y el pasabanda. Así que esos tres filtros son los que vamos a estar discutiendo más adelante. Y también se van a estar discutiendo, ¿verdad?, los diferentes cursos de electrónica más avanzados, como circuitos integrados lineales y los cursos de comunicaciones. Comenzamos con el filtro pasa baja, low pass, y el nombre lo dice, es un filtro el cual deja pasar frecuencias por debajo de una frecuencia de corte o frecuencia crítica, FC, y no deja pasar o atenúa el resto. En esencia, el circuito es tan sencillo como colocar, ¿verdad?, una resistencia en este orden y este capacitor aquí, que sería a la salida del circuito, ¿verdad? Por eso es que ponemos voltaje de salida a través del capacitor. Y que un circuito como este es un circuito tipo filtro low pass, de pasa baja, que me va a dejar pasar la frecuencia hasta esa frecuencia crítica que yo definí ahí. Y en términos de cómo se ve su característica, ¿verdad?, si yo hago un gráfico que generalmente es ganancia de voltaje versus frecuencia, ¿verdad?, donde la ganancia de voltaje la definimos como el voltaje, la división del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿verdad? Así que cuando yo hago una gráfica de esos dos factores, obtengo una característica como la que se muestra aquí. Si veo para las frecuencias de 0 hasta FC, pues él las deja pasar, ¿verdad? Como yo sé que las deja pasar, porque su ganancia, en el caso de los filtros pasivos, va a ser casi 1, ¿verdad? En esencia 1, hasta que la ganancia se empieza a bajar, ¿verdad? Aquí se mantiene constante y luego empieza a bajar hasta 0.707 de su ganancia de 1, ¿verdad? Así que cuando llega a 0.707 quiere decir que estoy en esa frecuencia crítica o frecuencia de corte. Así que él deja pasar esa frecuencia, toda esta gama de frecuencias de la banda de paso del filtro, y todo esto lo rechaza, ¿verdad? En teoría, pues siempre pasa algo, ¿verdad? No lo rechaza del todo, pero en teoría, pues cortaría, ¿verdad? En esa frecuencia de corte. Una característica ideal de este filtro es que fuera así, ¿verdad?, que tuviera una característica como si fuera un cuadrado. Pero él no corta completamente, sino que tiene entonces esta figura, ¿verdad? Esa característica de que va reduciéndose, reduciéndose, reduciéndose,
pero en esencia corta, ¿verdad? Las frecuencias por encima de la frecuencia de corte y deja pasar las que están por debajo, ¿verdad? Pasa baja. Ese sería el funcionamiento de este filtro pasa baja. Entonces aquí en la definición de la frecuencia de corte simplemente 1 sobre 2 pi RC. Con el valor de la resistencia y el capacitor yo puedo calcular cuánto es esa frecuencia de corte o frecuencia crítica. Y la ganancia de voltaje la puedo calcular simple y sencillamente dividiendo el voltaje de salida en el circuito, que en este circuito vimos que era en el capacitor, ¿verdad? Versus el voltaje de entrada que le ponga a la fuente. Y tenemos un ejemplo de un filtro pasa baja, ¿verdad? Tengo una resistencia de 40 kilos, en la salida tengo una capacitancia de 1.2 nanofaradios, ¿verdad? Así que si calculo la frecuencia de corte de este circuito, 1 sobre 2 pi RC, me da 3.32 kHz. Quiere decir que este filtro va a dejar pasar las frecuencias de 0 hasta 3.32 kHz y por encima de 3.32 kHz pues se supone que la rechace, ¿verdad? Así es como funciona este tipo de filtro pasa baja. Entonces el filtro pasa alta es al contrario, es un filtro en el cual deja pasar las frecuencias por encima de la frecuencia de corte y no deja pasar o atenúa el resto. Y tan sencillo el circuito es como intercambiar el capacitor con la resistencia de posición. Con yo hacer eso ya convertí el filtro de pasa baja a pasa alta, a un high pass. En términos de la característica pues sería de esta forma, ¿verdad? Entonces él dejaría pasar, aquí sería la ganancia cuando es 1, ¿verdad? Y esta curva sigue flat por aquí, ¿verdad? No es infinito, ¿verdad? En algún momento, si yo sigo aumentando la frecuencia, pues va a decaer otra vez, pero en esencia, pues el filtro tiene esa característica y entonces en la frecuencia de corte, pues deja pasar todo esto y recorta todo esto, ¿verdad? Lo que esté por debajo de la frecuencia de corte. Y lo voy a saber porque se reduce la ganancia de 1 a .707 también. Así que esa sería la frecuencia de corte para el filtro pasa alta y es la misma fórmula que el pasa baja. 1 sobre 2 pi RC me da esa frecuencia de corte teórica. Y la ganancia, pues dividir el voltaje de salida entre entradas, es lo mismo. Viendo un ejemplo, pues si pongo un capacitor de 1.2 nano con una resistencia de 20 kilos, ahora el voltaje de salida es en la resistencia, pues la frecuencia de corte 1 sobre 2 pi RC me da 6.63 kHz, lo que significa es que él va a dejar pasar las frecuencias de 6.63 kHz por arriba y rechaza todo lo que quede por debajo de 6.63 kHz. Es la función de un filtro pasa alta. Y entonces el filtro pasa banda es un filtro el cual deja pasar una banda de frecuencia, ¿verdad? Una banda de frecuencia que va a estar entre dos frecuencias de corte. Este va a tener dos frecuencias de corte. Una va a ser baja y la otra va a ser alta. La forma de implementar filtros pasabandas hay varios, ¿verdad? Hay varios tipos. Una de las más sencillas es poner un filtro pasa baja con uno pasa alta. ¿Verdad? La combinación de un filtro pasa alta con uno pasa baja me crea, ¿verdad? Una forma o un filtro pasabanda. Si yo tengo, ¿verdad? La característica ya vimos de un pasa alta sería así. Y si yo tengo un filtro pasa baja, la característica ya vimos que es así. Pues entonces, esa unión, ¿verdad? Y el pasa alta sería este, ¿verdad? Lo cual a .707 tendría una frecuencia baja y este a .707 tendría una frecuencia alta, ¿verdad? Que es la que define esta banda de paso o el bandwidth del filtro. Así que este es la combinación de un high pass con un low pass. Crea un band pass, ¿verdad? Que sería esa forma de campana. Filtro pasabanda. Hay otras formas para crearlo, pero la forma más fácil, ¿verdad? Sería esa. Así que aquí tenemos esa combinación de un filtro pasada alta con uno pasabanda, creando entonces
la característica de un pasabanda donde tengo las dos frecuencias de corte, una frecuencia de corte alta, otra de frecuencia de corte baja, y esa banda de paso es el bandwidth, ¿verdad? El ancho de banda, que es lo que él deja pasar, y entonces rechaza todo lo otro. Aquí voy a tener una frecuencia central F0 que se calcula con la raíz cuadrada de la multiplicación de esas dos frecuencias altas y bajas. Y la de frecuencia low con la misma, ¿verdad? 1 sobre 2 pi RC y la alta con 1 sobre 2 pi RC. Y el ancho de banda simplemente resto la frecuencia alta menos la baja y me da cuánto es ese ancho de banda. Y tenemos un ejemplito de un filtro pasabanda, ¿verdad? Tengo aquí la parte high pass, la parte low pass, así que calculo la frecuencia baja, 1 sobre 2 pi por 1 kilo por 1.5 nano, ¿verdad? Así que el high pass es el que me produce la frecuencia baja y el low pass es el que me presenta la frecuencia alta. Así que calculo la frecuencia alta con esa característica del low pass, 1 sobre 2 pi por 40 kilos por 4 picofaradios, y nos da 995 kHz. Así que si calculo la frecuencia central, multiplicando esos dos valores y la raíz cuadrada, nos da 325 kHz. Y si calculo el ancho de banda del filtro, pues sería la resta de 995 menos 106 y nos da 889 kHz, que ese sería el ancho de banda. Así que si yo lo dibujara, ¿cómo se vería esa campana, verdad? Se vería así. En el pico sería la ganancia 1 y luego a punto 707 tendría las dos frecuencias, una baja y otra alta. La alta sería 995 kHz y la baja sería 106 kHz. Y la frecuencia central, que es donde ocurre la frecuencia máxima, perdón, la ganancia máxima de 1, pues sería lo que calculamos que nos dio 325 kHz. Y la banda de paso de este filtro o el ancho de banda serían 889 kHz. Así que esto sería un ejemplo, ¿verdad?, de un filtro pasabanda. Así que con esto terminamos esta sección de filtros pasivos.